Estamos llegando al ombligo de la temporada y esto nos está dejando más cosas para el análisis. Así que con esto vamos a empezar otro de nuestros podcasts, el de la semana 9. Yo soy Gonzalo García, conmigo está Master Rogan, esto es Nación Fútbol, comenzamos. Pues bueno, empecemos ahora sí con la primera de las secciones que tenemos el día de hoy, de Hit or Miss, donde vamos a estar hablando de un par de ideas que si creemos que pueden ser un hit o pueden ser un miss. Así que empecemos con estas preguntas. Y la primera creo que es muy fácil de ver venir por cómo pasaron las cosas el domingo. Los Ravens están de regreso esta temporada y van a meterse en postemporada, a pesar de su 1-5 como inicio de la temporada. Yo creo que y ahora es 2-5, pues. Sí, no. Yo creo que es un hit en el sentido de que están de regreso y que van a pelear más. Y tiene que ver también en parte porque la división que tienen, pues sí se tambaleó un poquito. Los equipos arriba de ellos perdieron. Y no solo eso, pero tienen un calendario muy a modo para tratar de competir. Pero no sé si se van a terminar llevando la división. Creo que es muy pronto para decir eso. Yo no dije la división, dije que se meten a playoffs. Bueno, a playoffs y a la división. Yo siento que solo va a haber un equipo del norte. Si no ganas la división, no estás en playoffs. Si analizamos simplemente en este momento tenemos a Buffalo, a los Chargers y a los Jefes de Kansas City como comodines. Y por lo mismo creo que la pelea por esos lugares está más complicada y más teniendo en cuenta los partidos que ya perdieron los Ravens. Creo que va a ser mucho más difícil ahí. Creo que si quieren meterse es la división. Y yo no sé si van a poder lograr esto. Siento que este equipo va a terminar siendo algo muy similar a lo que vimos a los Bengals de la temporada pasada, que se fueron hasta la última semana de la temporada regular con vida, peleando por meterse, y que estuvieran a nada. Si no hubieran tenido un mejor inicio en la temporada pasada, se hubieran terminado metiendo y hubieran sido un equipo muy peligroso. Creo que puede ser una situación similar si los Ravens empiezan a resolver muchos de los problemas que tienen. Okay, por ahí podría ir la cosa, pero todavía, o sea, la cosa que ellos tienen muchos duelos divisionales todavía y creo que por ahí puede ser el make or break para ellos de que si puedan meterse, o sea, ya sea en la división o esos, porque los duelos que tienen por fuera de la división son bastante a modo. Por ahí está este duelo con Miami, duelo con los mismos Vikings, equipos que este jueves juegan con Miami, entonces son equipos mucho más a modo sí, de lo que podría. Sí, creo que les va a ayudar. Creo que el calendario se le está acomodando de manera donde sí, pues no tienen muchos rivales que puedan ser muy complicados. En este momento también Miami está en una situación donde se vio un poco mejor la semana pasada contra un equipo de Atlanta. Entonces podría haber una posibilidad de que alguno de estos juegos se le complique un poco. Pero verdaderamente, si este equipo de los Ravens ya tiene de regreso a Lamar Jackson como parece que va a ser, probablemente va a tener una buena oportunidad de ganar la mayoría de estos partidos. Entonces sí, creo que eso es lo más importante. Teniendo a alguien del talento de Lamar al frente del equipo, evidentemente termina mejorando las cosas. Y simplemente, mejor dicho, creo que la duda de qué tan lejos puedan llegar ellos se queda más en lo que hagan o dejen de hacer los Steelers y los Bengals. Porque si ellos aprovechan sus oportunidades para simplemente mantener su ventaja, yo no creo que este equipo de los Ravens tenga una manera de meterse en playoffs. Creo que va a depender más en eso. Pero también sabemos que estos equipos tal vez tienen pues sus calendarios un poco más complicados de lo que tiene justamente este equipo de Baltimore. Entonces ya será ver, tienen varios duelos entre ellos, justamente en lo que queda del calendario. Eso va a determinar mucho de lo que termine pasando. Y bueno, con esto damos cierre a esta primera pregunta del programa. Y pues ya con esto tocamos un poco el tema de los playoffs de la Conferencia Americana. Entonces vamos a pasar ahora a la Conferencia Nacional. Y a ver. ¿Cómo están las cosas actualmente? Los 7 equipos que aparecen en este momento en postemporada son los que van a llegar. Lo único que va a variar es la posición en la tabla. Que en este momento, o sea, Green Bay está de primero. Después de eso era Filadelfia, era Tampa, era... ¿Quién más estaba ahí? Está Rams, San Francisco, y también están los Leones de Detroit. Y Seattle, ajá. Seattle. Los 3 del oeste, Green Bay, Detroit, y Tampa y Filadelfia.
Antes de que digas, los únicos que tienen un porcentaje en las probabilidades que muestro ahorita de meterse a postemporada arriba del 25% en la nacional son los Osos de Chicago. Todo el resto de los equipos que están en la parte de abajo tienen menos de un 20%. No, yo creo que esto probablemente sea un hit. Y creo que es porque estos equipos han aprovechado las oportunidades que tuvieron en lo que va de la temporada. Se han posicionado de buena manera. Sí creo que detrás de ellos hay todavía un par de equipos que tienen buenas cosas, que podrían llegar a dar pelea. Un Carolina, un Atlanta, pues Dallas, si logra hacer que esa defensa juegue mejor, tiene para hacer mucho peligro, por ejemplo. Ese equipo de los Vikingos también lo sabemos, de Chicago, como ya mencionabas. Tienen ciertas dudas, ciertas cuestiones, pero también tienen algunas cosas buenas. Entonces, no quiero descartar completamente a los demás equipos, pero sí creo que todo está acomodado para que estos equipos se puedan terminar metiendo. A lo que sería una mayor sorpresa por ahí, creo que lo único que podría terminar cayéndose más claramente sería San Francisco por la cuestión de las lesiones y cómo eso afectaba al equipo, y que pues la última semana terminaron incluso perdiendo contra este equipo de los Texans, cuando muchos no esperaban que eso pasara. Entonces sí creo que allí es como el punto débil de estos 7 equipos que se puede terminar cayendo. Pero en general sí creo que lo que estamos viendo de la Nacional en este momento con los equipos es una carrera muy cerrada entre todos estos equipos para pelear por el lugar para el Super Bowl. Y por lo mismo... Es el de los Niners, de lo que decías, es el equipo que tiene el calendario más sencillo de los que están ahí entre esos 7. Lo que sí, y creo que ibas a ese punto del camino a quién se puede meter al Super Bowl. Creo que sí, estamos diciendo que estos 7 califican, pero creo que puede haber mucho movimiento en las posiciones actuales de cómo están acomodados. Por eso solo me refería, no que quede igual el playoff picture, pero que son estos 7. Que teniendo en cuenta lo que hay, que ellos se terminan metiendo como tal vez en otro orden, pero ajá. Ya será ver, yo me intriga ver cómo se van dando las cosas. Creo que en este momento, pues sí, creo que puedo ver muy decantado que Filadelfia rompe la maldición y se lleva su división por cómo se están viendo las cosas, que para quien no sabe, esa división del este, nadie ha repetido campeón en muchísimos años. Entonces, por lo mismo, eso va a ser lo que termine beneficiando a Filadelfia para llevarse como a la victoria, porque pues parece que lo van a romper, se están muy separados. Fuera de ellos, sí, no, Tampa Bay creo que lo veo muy claro que se va a terminar llevando las cosas. Todo lo demás puede estar un poco más peleado, pero sí, creo que por ahí puede ir esta cuestión, y esos 7 equipos sí los veo estando en playoffs. Y bueno, con eso pasamos a la siguiente pregunta dentro de esta sección. Y es que este fin de semana hubo muchos partidos en los que los oficiales estuvieron haciendo mucho ruido, como el perro, por sus malas actuaciones, por decisiones polémicas, decisiones que eran evidentes que no debían de ser de esa manera. Sí, errores que se cometieron. La aseveración es, el arbitraje debería de aumentar muchísimo las cosas que determina el replay assist para evitar todos estos errores. O sea, hubo un implemento ya esta temporada, pero no es suficiente. Tiene que casi que verificar casi todo para que este juego no se vea afectado con eso. Más por las situaciones ahora con las apuestas y todo. Entre más claro lo tengas, es mejor para el deporte. No, sí, yo creo que es importante y... es que no sé. Sí creo que es importante que los árbitros hagan un mejor trabajo. Y que mucho de lo que se esté checando, sí es necesario que no solo recaigan ellos. Pero también yo creo que debería de tener los árbitros pues el factor y el poder de tomar las decisiones. Creo que quitarles la habilidad de como llevar mucho el manejo de las cosas y de dictaminar tampoco es bueno, porque también se va a poder otros malos manejos. Yo diría que es un miss, porque siento que la solución tiene que estar más en que los árbitros tienen que actuar mejor. Los árbitros tienen que terminar pues haciendo su trabajo de mejor manera, no cometer tantos errores. Creo que la mayoría de las situaciones que vimos fueron simplemente, pues sí, errores de ejecución. No creo que hubiera una cuestión aquí de amaño, de nada. No, pero simplemente es por el hecho de que se están viendo rebasadas, ya sea por la velocidad del juego, por diferentes cuestiones. O sea, yo creo que esta semana le puso el clavo final al ataúd, por ejemplo, de la touch push. Porque de por sí había mucha polémica con la jugada, y ahora de por sí los ya logran detener.
deja tú eso, ya había críticas acerca de cómo evaluaban la jugada, que como a Filadelfia muchas veces hacen el false start para el inicio de esta, y aún así la permitían. Viene esta jugada, donde claramente es una gran jugada a Thibodeau para quedarse con el balón y hacerlos pagar la manera en que ejecutan la jugada, y les quitan una clara así, y era en un momento que todavía, o sea, después escuché a alguien que decía, qué bueno que el partido no se vio afectado en el resultado final porque se haría más ruido. No, pero este momento en el que sucedió, el partido estaba para cualquiera, estaban compitiendo, fue previo a la lesión de Scarabout, pero aparte fue clave lo que, o sea, porque era un momento en que la ofensiva de los Gigantes estaba viendo bien, la defensa estaba levantando la mano y hizo así. No estoy seguro que si le hubieran dado este fumble hubiera cambiado el resultado final por la lesión, por muchas cosas, pero por lo menos sí, en el momento sí fue un cambio en la cuestión anímica, porque terminan sacando 7 puntos de esa ofensiva, lo que sucede en este partido. Sí, la touch push va de camino para afuera. Apenas sobrevivió la temporada, o sea, el off-season pasado cuando lo checaron, por 2 puntos, o sea, por 2 votos no fue ya baneado. Entonces, y eso fue por una parte, porque, o sea, en otros partidos el touchdown que le quitan a Winfrey en 2 ocasiones, la segunda sí se había hecho down, pero la primera sí no debió fue porque pitaron antes según la situación de la jugada. En el partido de la noche hubo un error grosero totalmente en del false start que no marca, que toda la ofensiva de Pittsburgh pensó, y el mismo Rodgers ejecutó pensando que tenía jugada libre. Parte de ahí inicia el cambio de momento. Entonces son muchas cosas pequeñas a lo largo de que toda se la van jornada, juntando. Sí. Que sí fue muy, muy, muy mala semana para el arbitraje. Sí, no, creo que es más que a final de cuentas la liga, siento que en muchas ocasiones no le da las herramientas al arbitraje para poder mejorar. Hemos visto que no ha habido mucho cambio de árbitros a lo largo de los años. Eso también genera muchos problemas en que simplemente vayan mejorando. Vaya. Y otra que hubo también el lunes por la noche, y yo no sabía que así funcionaba hasta este partido. Lo del ojo de halcón es una tontería lo que implementaron, porque yo tenía entendido que el ojo de halcón ayudaba a determinar dónde iba acomodado el balón, tipo lo que hace el fútbol con el fuera de lugar, con los nuevos, con la nueva tecnología que tiene el balón, por lo menos para la Copa del Mundo, que trae un chip adentro y detecta hasta cualquier razón que le den, y así es como muchas veces determinan ciertas cosas de cómo marcan en ese deporte. Yo pensé que era algo por el estilo, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Por si no lo saben, quien no vio este partido o no lo sabía, es que los oficiales siguen acomodando el balón, y entonces después de que ellos lo acomodan, el ojo de halcón mide y dice, falta tanto. En la jugada de Sackers que se jugaron en cuarta, y otro partido que al final el resultado no lo marca así, pero en ese momento iban empates, y era al final del primer cuarto y todavía podía poner puntos porque ya era en zona de por lo menos gol de campo. En esa jugada se ve clarísimo que Sackers termina con el balón sobre donde está la línea que hubiera sido el primer Dios, donde está el hash mark, y no la línea amarilla, sino sobre el balón, se ve sobre el hash mark. Y ellos lo acomodan, lo ponen más unas pulgadas antes del hash mark, y ahí es donde yo pensé, de hecho incluso pensé que le iba a retar ahí la jugada a Quinn, porque era evidente que quedaba atrás. No sé si esa cuestión era no retable, porque como ya la habían verificado con el ojo de halcón, o ese detalle no fue lo único que no me quedó claro en la transmisión. Igual, y quiero revisarlo. Algo interesante de esto es que el balón ya tiene un chip, que para otro tipo de cuestiones y otros chequeos que hace la liga de estadísticas y checar, por ejemplo, a qué velocidad va la pelota y ese tipo de cosas, lo hacen por medio de un chip que ya está en los balones y que ya utilizan. Entonces, creo que el poder utilizar las mismas sombreras me parece que de los jugadores traen Las mismas sombreras también cuentan con tecnología similar. Entonces, este tipo de cosas permiten que sí se pudiera agarrar y marcar con el balón, de alguna manera con el campo, el buscar que justamente con la misma jugada, con la misma tecnología se cheque, la pelota debería ir aquí, y eso terminaría ayudando bastante. Creo que son, pues ahora sí que dolores de crecer y de ir mejorando esto. Creo que va a ir mejorando a lo largo de que se vaya implementando. Creo que, por ejemplo, de aquí a la siguiente temporada puede que cambien esto un poco.
tal vez eso de los árbitros acomodando no funciona de la mejor manera, van a ir mejorando de poco en poco las cosas. Este tipo de cambios tiende a pasarle así. Si solo hablabas ya de la situación de esto, de los fueros de lugar en confusión en el fútbol, fue una situación similar a lo que vimos con esa situación, con el VAR y con ese tipo de cosas en el fútbol, donde, pues sí, les tomó años tratar de pulir las cosas. Creo que este tipo de cambios que tienen que ver con tecnología, sin importar el deporte, requiere esa cuestión de pulirlo porque es algo diferente que no se ha hecho, y pues por eso mismo es que puede que pasen este tipo de situaciones hasta que las vayan arreglando. Y bueno, con eso llegamos al final de nuestra primera sección de Hit or Miss. Pues ahora, pasando a nuestra sección de ofensivas en reunión, tenemos que en esta vamos a hablar de 4 diferentes temas con un tiempo medido de 2 minutos y medio, y simplemente una vez que se acabe el tiempo tenemos que pasar al siguiente tema. Así que, sin más preámbulos, hay que pasar al primero de estos temas. Y bueno, el primero de los temas es Jonathan Taylor. Está teniendo un temporadón que debería estar nominado para MVP. ¿Qué opinas? Creo que sí, creo que debería estar en la conversación si uno ve los números. Solo hablando, por ejemplo, de Saquon Barkley, que tuvo una situación similar la temporada pasada. Tenemos que Jonathan Taylor en este momento lleva un touchdown menos de los que hizo Barkley en la temporada pasada. Que sabemos que eso se vio muy afectado en la cuestión de Barkley, porque cuántas veces no avanzó y tenía para anotar, pero se quedaban en la yarda 1 y Filadelfia volvió a utilizar la touch push. Entonces, Jalen Hurts tenía 15 touchdowns, donde los cuales la mayoría lo empujaron a una yarda. Eso termina afectando un poco a Barkley en esta pelea por las estadísticas. Creo que va a tener un mejor caso Jonathan Taylor si las cosas siguen igual, en especial porque hay una pelea muy abierta, no hay un claro líder en quién debería ser el MVP esta temporada. Por un momento parecía que era Mayfield, luego se cayó un poquito con que tuvo un par de malos juegos. Entonces eso mismo como que abre las cosas. Hay una pelea muy abierta, eso permite que tal vez sí podamos ver que un jugador que no sea un quarterback gane este premio, aunque algo que sí me genera ruido es que incluso alguno de los principales como insiders de la liga, no como si fue Schefter o Ian Rapoport, pero uno de estos que tienen como mucha cercanía a la liga, justamente esta semana pasó que tuiteó una jugada de Jonathan Taylor, la escapada larga que tuvo de anotación y todo así, y agarró y puso como de, esto es un verdadero gran caso para ganar el jugador ofensivo del año. Y es como, y justamente lo retuitearon y le pusieron como de, es un chiste porque no, esto debería ser un MVP y en cualquier de alguna manera ese premio termina siendo siempre para el MVP debería ser el mejor quarterback del año y el jugador ofensivo, o sea, ahora sí, como el que no existiera el MVP como MVP, manera. Que quiten eso y sea el quarterback del año y el jugador ofensivo del año si quieres. Pero lo de Jonathan Taylor, brutal, o sea, la cantidad de yardas que está proyectado, o sea, en cuanto a lo que lleva en este momento a hacer, está haciendo algo increíble. Por arriba de las 2,000 yardas, ya lo hizo Barkley el año pasado, pero aún así lo de Jonathan Taylor, y también después de un año en el que no le fue bien, ha sido un regreso importante y ha sido gran parte de la clave para que los Colts estén como el mejor récord de la NFL en este momento. Sí, no, y entre eso y el hecho de que no ha cometido errores Daniel Jones, eso ha permitido que todo vaya fluyendo de muy buena manera. Ya será ver qué tan lejos llegan estos Colts. Y con esto nos hemos acabado justo el tiempo. Bueno, el siguiente tema, vamos ahora sí a hablar de los quarterbacks. Ahorita estaba cerrando con Daniel Jones, vamos a seguir con los quarterbacks. Pero de los quarterbacks que vamos a hablar es de la clase 2024 de quarterbacks. Que a ver, si quieres para ser más claro. ¿Cómo a qué te refieres? O sea, que esta pinta para ser una de las mejores generaciones, pero quien pintaba como mejor está siendo un malo. Arráncate ahora sí. Pues creo que sí, o sea, para empezar, Drake May tal vez en el momento no sonaba tanto, pero se cayó hasta el pick 3. Lo mencionábamos acá y pueden checar lo que decíamos antes. Para nosotros era un gran prospecto. Para mí personalmente, entre él y Caleb Williams eran como que los dos principales. Yo los doy un pasito arriba de Jaden Daniels simplemente por la cuestión de que Jaden Daniels por tamaño, todo se me hacía que pueda sufrir un poco más de lesiones, pueda ser un poco más complicado. Es lo que ha pasado este año. Y que justo es lo que está pasando este año. Entonces,
Creo que Drake May tiene todo para competir. Los demás se han estado viendo de muy buena manera, pero también han habido como algunos dolores. Caleb Williams creo que es el que está viendo peor de los principales, de los que estuvieron en la primera. McCarthy está ahí y vamos a ver. Bueno, todo parece indicar que esta semana va a iniciar. McCarthy creo que lo estoy considerando aparte, la verdad. Ni me acordé que McCarthy estaba ahí porque ni siquiera ha jugado. Entonces por un momento se me olvidó que entrar en esta consideración. Pero fuera de esa cuestión de él, Caleb Williams es el que se ha visto más irregular. Y esto siendo el primer pick, teniendo un entrenador nuevo que muchos lo ponen como uno de los mejores, con armas, con un equipo que verdaderamente se agarró y armó un equipo a su alrededor para tratar de competir, como que genera muchas dudas de qué tanto esto puede tener a futuro. Un equipo que sabemos que nunca ha podido tener una buena opción en quarterback a lo largo de los años, nunca han tenido una temporada de 4,000 yardas por parte de su quarterback. Esto será a ver si lo pueden romper esta temporada, no sé si pase, quiero ver un poco más, pero lo que estamos viendo de que hasta el sexto quarterback que fue tomado en el draft esté jugando tan bien y que sea una constante la mayoría de los prospectos de la primera ronda, fuera de J.J. McCarthy, sí creo que habla muy bien de esta generación. Penix, tengo mis dudas, pero va bien. Bo Nix, tengo mis dudas, pero ha sacado las cosas cuando importado. Y eso creo que habla de una muy buena generación. Está jugando bien y tiene a los Broncos de Denver compitiendo ahí. Ya se metió en la primera temporada en playoffs. El Drake May el año pasado no le fue tan bien, pero era temporada de adaptación, pero este año ha estado al nivel que se puede llegar a considerar como MVP y tiene a los Patriotas en lo más alto de su división. Así que lo de Caleb Williams empieza a ser preocupante hasta cierto punto por cómo se han visto las cosas y podrías, como tú bien lo dijiste, ser el peor de los principales que se fueron en esta generación que tuvo muchísimos quarterbacks en la primera ronda. Y más porque vimos algo similar en el colegial con él. Un punto. Y con eso cerramos este segundo tema de ofensiva sin reunión. El tercer tema se llama A.J. Brown, pero vamos a darle un poco de contexto. Ya hablábamos un poco de lo que fue ese partido, pero cuando Filadelfia decidió meter el acelerador, la ofensiva se vio bien, funcional, sacó el partido sin mucha complicación. Una cosa es la ofensiva y otra es la defensiva, porque creo que lo de Scarabu y que se hubiera mermado los gigantes fue por el otro lado del balón, pero en la ofensiva se vieron muy bien sin él. Tenemos el trade deadline a la vuelta de la esquina. Con lo que podrían conseguir por él, ¿no le convendría a estas Águilas de Filadelfia mantenerse por cómo se vio esta ofensiva? No, yo creo que necesitan tener a A.J. Brown. También estamos hablando, y a ver, vamos a ser realistas con las cosas. La defensa de los Gigantes de Nueva York no es una de las mejores de la liga. No es una de las peores, no estamos hablando de que sean los Bengals, pero pues tampoco es como que dijeras qué gran defensa tengan como para pararlos cuando no tienen a A.J. Brown. Mientras que a pesar de que sí se han visto mal cuando él está en el equipo, no ha sido culpa de él, no han lanzado la pelota. El gran problema y la gran frustración de Brown es que justamente no lo han involucrado lo suficiente en justamente lo que va de la temporada. Entonces tampoco se le puede culpar, porque incluso en muchas ocasiones salen las jugadas donde se ve donde A.J. Brown tenía una separación decente, tenía una cuestión pues bien para poder hacer una jugada y simplemente la pelota nunca le llegaba. Que creo que tiene que ver más por la cuestión de las jugadas que se están mandando, del coacheo y pues cómo están queriendo llevar esta ofensiva. También que el hecho de que pues ha dado un paso para atrás Barkley esta temporada, y es normal esperar después de la temporada que tuvo. O sea, el desgaste físico que tiene un corredor después de eso, pues evidentemente está cobrando un poquito en esta temporada, y por lo mismo pues no estamos viendo la misma cara de Barkley. Pero te lo pongo sobre la mesa. Tú en su momento fuiste de los que más recuerdo que decía este argumento. Cuando Diggs se fue de Buffalo, fue adición por sustracción, y esa ofensiva se vio mejor. Josh Allen tiró menos picks por no tener la presión de Stephon Diggs. Sin tener esta cuestión con Brown de estar siendo un problema para el vestidor, para Jalen Hurts, para esto, ahí lo vimos, el balón se repartió, le tocó, Goddard tuvo sus pelotas, Dodson tuvo sus pelotas, ¿sí? Smith tuvo sus pelotas. Pero la cuestión aquí es muy diferente porque Josh Allen forzaba la pelota constantemente en los partidos para que le llegara a justamente Stephon Diggs, mientras que Jalen Hurts no le ha lanzado a A.J. Brown en toda la temporada. Yo sé, si pero la cuestión en el vestidor, eso puede ser un problema. Ya le pasó hace 2 temporadas,
Filadelfia así se cayó porque no estaban bien las cosas dentro del vestidor. Y creo que es el mismo problema que tuvieron hace 2 años, la cuestión del coacheo y el coordinador ofensivo, que por algo lo tuvieron que cambiar hace 2 años, y fue con Kellen Moore que pudieron cambiar las cosas y verse mejor. Tal vez es el cambio que va a necesitar tener este equipo si quieren poder regresar a lo que vimos en su temporada que llegaron al campeonato. Bueno, y con eso llegamos al tiempo, se acaba el tiempo en este segundo tema. Y para cerrar, el último tema de Ofensiva Sin Reunión es el caballo negro de la AFC. El caballo negro. No estoy seguro porque creo que sigue estando un poco abierto, pero creo que los Patriotas tienen una buena situación para poder agarrar y competir cuando nadie los está viendo. Muchos lo mencionan ni siquiera con certeza que vayan a poder ganar su división, y va a ser cerrado entre ellos y Buffalo. Pero creo que tienen las piezas, creo que tienen una defensa que castiga, que a final de cuentas con lo que está haciendo la ofensiva permiten que eso pueda sacar las cosas. Entonces yo los pondré a poner como un candidato. Los cargadores, si regresan de las lesiones, también se pueden meter muy fuerte en la pelea. Principalmente la lesión de Joe Alt, que en teoría va a regresar después en la temporada. Eso creo que puede ser clave, porque ha sido un jugador que les ha faltado mucho y que teniéndolo de vuelta se pueden meter. Ya regresó, según yo, esta semana contra los... ¿Ya regresó esta semana? Regresó esta semana contra los Vikings. Ahí está, este equipo puede empezar a levantar. Sabemos que al inicio de la temporada estaba como uno de los mejores de toda la liga. Eso puede terminar ayudando. También creo que, hablando de un caballo negro, es más fácil que pase cuando al frente de la conferencia tienes a unos Colts que se han visto muy bien, pero no tienen nada de experiencia en cuestión de playoffs. Steichen nunca ha dirigido fuera de ser como coordinador, nunca ha estado como entrenador en un partido de playoffs. Daniel Jones ha jugado solo en una ocasión y ponle que tuvo una victoria, le sacó una victoria a Minnesota cuando estaba con los Gigantes, en un partido muy cerrado que uno diría que simplemente él cumplió para evitar que perdieran el juego. Será ver qué pase aquí, será ver qué tanto le rinde el ritmo a Jonathan Taylor, si eso puede ser algo que pueda seguir haciendo. La línea ofensiva se ha visto muy bien, pero pues han tenido la suerte de no tener ninguna lesión. Si tienen una lesión ahí, eso puede terminar afectando. Entonces sí creo que es un año donde podemos terminar viendo a un caballo negro meterse hasta el Super Bowl. Creo que va a ser un año que va a ser muy interesante lo que pase en playoffs, porque creo que va a ser una pelea de cualquiera de los dos lados de las conferencias. Los Broncos de Denver, por ahí también tendrían malas noticias, escuchaban en estos últimos días, donde se supo que va a quedar fuera por un tiempo Surtain, porque entra a la reserva de lesionados, y eso es algo que le puede afectar a esta defensa, pero yo no descartaría con lo que se ha visto de este equipo. Sí, no, y hasta equipos como Jacksonville han mostrado cosas muy buenas, y en una de esas podrían perder. Llegamos al final de nuestro tema y de nuestra sección Ofensiva Sin Reunión. Y bueno, nuestra siguiente sección es Cuarta y Elige, en donde yo le estaré dando a Roy 2 escenarios en los que él va a tener que elegir cuál es el que le funciona más o en el que cree más. Así que, para empezar, ya estábamos hablando ahorita de parte de esto del caballo negro. Y alguien que ha sido una sorpresa esta temporada, pero por lo bien que se va, no lo pondría como caballo negro, que es los Colts de Indianápolis. Los Colts de Indianápolis son parte del sur de la Americana. Aquí va la pregunta, aquí van las 2 opciones. ¿Qué división tiene más opción de tener un segundo equipo en postemporada? ¿El sur de la Americana o el sur de la Nacional? Creo que el sur de la Americana, y no es tan complicado. Creo que, analizando primero el sur de la Nacional, tenemos que al frente está Tampa Bay, que creo que va a ganar la división. No me es muy difícil pensar que eso es lo que va a pasar. Entonces es más analizar a Carolina y Atlanta, que tenemos un equipo de Carolina que no se ve bien sin Bryce Young, y con Bryce Young se ve como un equipo que compite, pero que necesita que se acomoden las cosas, que la defensa haga, como que la defensa cumpla, y como que otras cosas. No, Bryce Young no te gana los juegos, pero no los pierde. Creo que es la situación en la que está en este momento. Entonces, no sé si les va a alcanzar, teniendo en cuenta que están un paso atrás, tienen que tratar de ganarle el lugar a alguien. Y el otro lado tenemos un Atlanta que... El equipo más irregular de la NFL. Exacto, o sea, una semana van y le ganan a uno de los mejores equipos de la liga, y al siguiente
pierden contra uno de los peores. Entonces, es que el peor de la liga. Ajá, y se ven de muy mala manera en varios momentos, y en momentos se ven muy bien. Y aparte tenemos la cuestión de que Michael Penix está tocado, que eso no sabemos qué tanto pueda pasar. Drake London tampoco jugó el partido. Villan Robinson no pudo hacer nada en el juego de la semana pasada, solo hablando de eso. Entonces creo que algo tiene que cambiar en ese equipo de Atlanta si quieren empezar a competir, porque evidentemente algo no está funcionando. Y si pasamos ahora al otro lado y analizamos el tour de la conferencia americana, tenemos que tienes a los Colts ahorita de primero, completamente. Y van a ganar la división muy probablemente. Sí. Están acomodados con una muy buena ventaja, todo de muy buena manera, tienen un calendario relativamente simple, deberían estarse llevando la división. Podrían hasta llevarse el sembrado 1 de la conferencia, como se ven las cosas. Pero si analizamos entonces un paso para atrás, tenemos a un Jacksonville, tenemos unos Texans, porque Tennessee tampoco están igual que los Saints fuera de esto. Analizando ellos dos, los Jaguares hasta antes de esta semana, que tuvieron un bye, que no fue que perdieran, simplemente descansaron, estaban adentro de la zona de playoffs, estaban como en el último lugar. Lo complicado es lo peleado que está la americana. Sí, pero ya tienen en un duelo importante, lo que se ve en el duelo contra Kansas, ya tienen mínimo el desempate a favor. Ya ganaron ese partido. Creo que es un equipo que ha demostrado que puede salir y crecerse en los momentos grandes, en esos momentos importantes, y aunque tengo mis dudas en ellos, sí creo que tiene una mejor oportunidad de ganarse un lugar en esos playoffs. Y si analizamos de los Texans, vienen de menos a más, empezaron muy mal, pero cada vez están jugando mejor gracias a su defensa. Su defensa está jugando como una de las mejores de la liga, y eso les ha permitido que puedan seguir mejorando y mejorando y mejorando. Y ahí van, volvieron a ganar esta semana contra un equipo de San Francisco que es de playoffs, que sí tiene la cuestión de las lesiones, pero es un equipo que en este momento se encuentra dentro y lo dominaron de buena manera. Si pueden seguir haciendo esto, también se van a meter en esa pelea, y lo que necesitas es que uno de los equipos que están de comodín se pueda terminar cayendo. Y teniendo en cuenta que dos de ellos juegan en la misma división y que van a tener todavía que jugar entre ellos de nuevo, eso termina abriéndole las puertas para que algunos de esos equipos puedan tratar de quitarle un lugar, ya sea Kansas, ya sea los Chargers, ya sea los Broncos, y terminan teniendo un declive y terminan no llevándose a la división. Sí, alguno por más que repartan juegos, eso le abre la puerta. A final de cuentas, el estar entre esos tres jugando entre ellos le hace más fácil la situación al otro lado, mientras que en la otra división, pues yo no le tengo tanta fe a Atlanta, tal vez a Carolina. Siento que les falta algo, siento que el equipo todavía no está para competir a ese nivel. Chance en una temporada más podrán estar hablando de un equipo más competitivo, algo como lo que vimos justamente en Detroit. Primero empezaron con una temporada con Dave Canales de como 3 victorias, pero compitiendo mucho. Ahora esta fue como en la que Detroit se quedó cerca de meterse a playoffs, pero no se pudo meter, y se quedaron justamente en la orilla en la última semana. Tal vez lo que vamos a ver, y tal vez la siguiente ya va a ser un Carolina que va a competir mucho más y que va a ser un equipo peligroso para otros equipos. Ok, ahorita durante esta pregunta mencionaste a uno como de los peores equipos. De hecho, mencionaste a dos como de los peores equipos de la liga, y sobre ellos dos vamos en esta pregunta: ¿los Santos o Miami para llevarse ese primer pick del draft el próximo abril en Pittsburgh? No, a ver, yo creo que la situación de Miami no debería ser tan mala como la que tiene Nueva Orleans, porque creo que la de Nueva Orleans es una situación que viene pasando por muchos años. Yo diría que el primer pick, contestando, será para Nueva Orleans, y tiene que ver porque Nueva Orleans está en una situación que simplemente era que no querían lidiar con su realidad. Era un equipo que no estaba compitiendo, que no se estaba metiendo a playoffs, que no tenía mucho con qué competir, que seguía actuando y utilizando su salary cap y todo, pensando que seguían teniendo la era de Drew Brees, entrando y peleando por un campeonato. Y este fue el año donde verdaderamente se dieron la oportunidad de cortar jugadores, tratar de arreglar el problema que tenían, simplemente tener una temporada que tal vez iba a ser dolorosa, que no iba a tener la mejor situación con un entrenador nuevo, pero para empezar de cero, limpiar la casa y poder empezar de buena manera. Mientras que el lado de Miami es un equipo que tiene piezas que ya los vimos llegar a playoffs con ellas. Es en teoría un equipo que debería ser mejor de lo que estamos viendo, y que por lo mismo hemos visto que en varios partidos ha podido sacar juegos de buena manera. O sea, aquí le ganó al equipo de Atlanta de una manera muy contundente con un equipo mermado, y que tal vez la respuesta era que Tua Tagovailoa no pudiera ver bien de un ojo,
y que con eso juega mejor. Porque tuvo el mejor partido creo que de toda la temporada. Veremos contra los Ravens el jueves cómo le va. Porque ese partido podría definir muchas cosas en ambos sectores. Sí, no, y al final de cuentas este equipo de Miami ha competido más en algunos juegos, en otros no se ha presentado, pero en otros ha estado cerca y peleando y ahí, mientras que en Nueva Orleans siento que ha sido un constante donde no le alcanza. En algunos ha estado cerrado porque los partidos han sido de pocos puntos, pero que simplemente tienen un límite porque tienen uno de los rosters más débiles de la liga. Incluso acaban de hacer un movimiento de quarterback donde ahora va a jugar el novato Tyler Shock, que lo nombraron el titular ahora, pero lo que vimos que jugó medio partido él y medio Rattler, las estadísticas eran básicamente las mismas. Ambos en la parte final, el último que vi, llevaban alrededor de 100 yardas ambos y una intercepción. Entonces era como que creo que simplemente el problema es que el equipo no tiene muchas opciones. Y eso va a terminar provocando que no tengan muchas victorias, mientras que Miami sí creo que puede rescatar un par más. Solo viendo el hecho de que juegan otra vez contra los Jets, probablemente vuelvan a ganar otro partido ahí. Entonces yo creo que esto le va a dar la ventaja. Tennessee y los Jets incluso podrán meterse por ese primer pick. Y ya que mencionas a los Jets, creo que es buena transición para nuestra siguiente pregunta. Por fin lograron ganar. A pesar de las críticas del dueño sobre Justin Fields, trabajó bien este equipo, un partidazo por parte de Bryce Hall. Hicieron bien las cosas. Y sacaron el partido. La pregunta es, para ser el starter en la semana 1 del 2026, ¿Justin Fields o el campo? O sea, cualquier otro quarterback. Yo creo que la respuesta debería ser Justin Fields por el contrato que le diste a Justin Fields. Creo que a final de cuentas la decisión que tomaste fue amarrarte un par de años, 1 o 2 años viendo qué onda, tratando de checarse ahí puede haber algo. Creo que el problema de estos Jets no es Justin Fields. Ni siquiera siento que el problema sea el coacheo en Aaron Glenn. Creo que Aaron Glenn está en una situación muy complicada, algo muy similar a lo que tenía Robert Saleh hace un par de años. Creo que el problema es que la organización es extremadamente disfuncional. Ya hablamos del dueño, que siento que es uno de los dueños con uno de los peores track records en este momento. Incluso lo dijo, él tuvo una entrevista al inicio de la temporada donde dijo que él, pues analizando las cosas, no sabe mucho de ganar. Y pues es algo cierto, en su historia ha sido un equipo que desde que él lo tiene, no han sido mucho de poder ganar y tener buenas temporadas. Creo que el problema de raíz de esta organización es la organización misma. ¿Cuándo hemos visto que han dado oportunidad a un proyecto? Robert Saleh, que creo que era una de las mejores. Será a lo mejor en la época de Rex Ryan, cuando tuvieron que llegaron lejos. Este ron de 2 veces al campeonato con Mark Sánchez. Sí, no. Adam Gase lo aguantaron un rato, pero era claro que ahí se tenía que hacer un movimiento. Cuando no, en ningún momento competían, todo se veía mal, nada funcionaba, y lo mantuvieron. Luego tenías un Robert Saleh jugando mucho mejor, sacando partidos, teniendo una de las mejores defensas de la liga, a pesar de que no tenía nada de cuajar las cosas, y lo cortaron, para mi parecer, de mala manera al inicio de la temporada pasada, de manera que terminó afectando al mismo equipo, se vieron mucho peor y la temporada se fue al olvido. Creo que eso termina siendo otra situación que habla de esta organización. Creo que simplemente se tienen que sentar y establecer un proyecto, que creo que es lo que hemos visto que otros equipos han hecho. Mucho hablarán de todos los problemas y todo lo que hay en la organización de Cleveland, pero esta vez se centraron en un proyecto con Kevin Stefanski al menos, y han mantenido algo que les ha dado una cierta estabilidad que no hemos visto en otros años. No han jugado tan mal como era el equipo con 0 victorias cuando fue drafteado Myles Garrett, pero pues sí, es un equipo que tiene cosas que arreglar, pero que claramente hay un camino ahí. Hablando de Detroit, le dieron un contrato a un entrenador de 6 años, donde no solo le daban la confianza, pero permitieron que tuviera una temporada de 3 victorias, luego otra donde no se metieron a playoffs, y en la siguiente compitieron, pero justamente le dieron un proceso, le dieron su tiempo y dejaron que se tomaran las decisiones correctas. Creo que es lo que necesitamos, ver qué haga este equipo de los Jets, y eso es lo que verdaderamente va a importar. Sea Justin Fields, sea cualquiera más, todos van a fracasar si la organización no actúa de buena manera y no hace las cosas de la manera correcta. Bueno, y con eso llegamos al final de esta sección de Cuarta y Elige. Así que la siguiente sección es donde nosotros damos
estos premios de la semana a los que ejecutaron de mejor o peor manera, y dándoselo a lo que es Splash para la mejor jugada, Figura para el que la rompió y Bust para quien no tuvo una buena semana. Así que voy a empezar con el Splash. Mi Splash de la semana fue el touchdown que lanzó Breece Hall para darle el triunfo a los Jets. Fue una muy buena jugada. No, hasta el momento busqué a ver si había información en las entrevistas post partido, porque parece ser una jugada rota, no una por diseño, pero la forma en la que lanza el balón y no lo pone en peligro, porque lo pone en la espalda del defensivo. Sí, lo pone alto, entonces o era incompleto. Se lo podría llevar el tight end de los Jets. Y como termina siendo, porque fue un muy buen partido de Breece Hall, pero esa jugada termina siendo con lo que se ponen arriba, y a la postre es el primer triunfo de la temporada. Por eso, para mí, esa es la jugada de la semana, la Splash de la semana. Que sí, una gran jugada. De hecho, irónicamente, para mí esa también era mi jugada de la semana. Pero otra que también quiero destacar, que tal vez pueda haber sido un poco controversial por cuestiones de arbitraje y todo, pero la escapada de Tucker Kraft, que termina provocando lamentablemente una lesión que afecta a la defensiva de los Steelers, pero que fue una jugada que termina siendo el cambio anímico y que siento que fue la clave para que Green Bay tuviera ese extra en la segunda mitad, y con lo que terminaron yéndose al frente. Sí creo que a final de cuentas fue como que la esencia de lo que fue un gran partido para Tucker Kraft, y a final de cuentas eso terminó yendo a este equipo a llevarse la victoria. Pero sí creo que la mejor jugada de la semana es la de Breece Hall. Siempre que veas un corredor en los minutos finales de un partido tirando un pase de anotación para sacar la victoria de su equipo cuando no estaba planeado. Es el único corredor en los últimos, creo que más de 20 años, que lanza un pase para touchdown en los últimos 2 minutos o overtime para ganar el partido. Sí, no, yo recuerdo fuera de un touchdown que lanza Derrick Henry hace un par de temporadas con Tennessee. Sí, pero fue en una parte en un partido ganado, en una parte media, en un partido que ya tenía una cierta diferencia, donde habían estado corriendo él varios touchdowns, entonces fue como formación de correr y lanza el pase porque nadie lo esperaba. Y a alguien de línea. Sí, alguien de línea es quien se lo lleva. Bueno, y luego vamos a hablar del boss de la semana. ¿Quién tuvo esa actuación horrenda? Pues mi boss de la semana va para los referees. Los referees tuvieron una actuación horrenda esta semana para llorar, así que ellos se llevan en conjunto, en todos los frentes de la NFL, el boss de la semana. Sí, no, el arbitraje esta semana estuvo terrible. En la mayoría de los juegos vimos errores que uno se quedaba a pensar como, ¿qué está pasando? Ya hablamos de que en esa jugada de Green Bay tal vez pudieron haber marcado un castigo, no lo marcan. También ya mencionabas el offside, que era muy claramente que se acomoda mal la línea defensiva de Green Bay. También es otro. Las jugadas que cancelaron de Winfield, hay varias. No estuvieron de tan buena manera. Ya hablando de lo que yo tengo, para mí el boss estaba entre dos, pero creo que me terminé cantando por Dak Prescott, porque tenía enfrente un juego para demostrar que podía competir de buena manera, que podía afianzarse diciendo, este equipo puede hacer más y todo, y tuvo el peor partido de la temporada y uno de sus peores partidos en años. Tuvo varias intercepciones, apenas si logró alrededor de 200 yardas lanzando. Solo 6 puntos en el Fantasy. 6 puntos en el Fantasy. Y verdaderamente le costó este equipo. En el Fantasy ahí vamos de regreso, ganamos esta semana a pesar de tener a Dak Prescott como quarterback. Sí, no, y la verdad es que esta actuación que dio, pues terminó provocando que el equipo que era conocido porque hacía muchos puntos y no le alcanzaba, no pudiera ni siquiera hacer esos puntos. Y bueno, ahora el último premio de la semana, que es para la figura. Para mí, la figura de la semana se la lleva Myles Garrett. A pesar del pésimo resultado que se lleva Cleveland, el haber logrado 5 capturas, es el primero en la franquicia de Cleveland en hacerlo, y es el primero en hacerle 5 capturas en un solo juego en a la franquicia de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, y es el primero en hacer 5 sacks y no estar en un partido cerrado que perdieron el equipo. Bueno, entonces, pero eso es de lo negativo. Ahí se ve de lo grande. Tuvo un gran juego. No alcanzó este equipo para que pudiera hacer más porque lamentablemente tiene muchísimos huecos.
y con ese contrato que le dieron es muy difícil que pueda competir Cleveland. Creo que es lo que más les afecta. Pero sí, el juego de él específicamente, muy bueno. Él cumplió, hizo lo que tenía que hacer. Ya pasando yo al que tengo como mi figura de la semana, para mí fue la defensa de Tampa Bay. Y fueron ellos porque la ofensiva en este partido y Baker Mayfield, a diferencia de lo que hemos visto el resto de la temporada, no se presentó verdaderamente. Pero no pesó porque la defensa de Tampa Bay constantemente estuvo haciendo jugadas y que incluso ya mencionamos de la anotación que no le marcaron. Si tuvieron una que estuvo bien que no se marcara porque la pelota sí había tocado el suelo y ahí moría la jugada. Pero aparte de eso, tuvieron una anotación que sí contaron y otra que deben de haber contado y que no contó por un error de los árbitros. Y a pesar de eso, dominaron y completamente controlaron el juego. Se cansaron de hacer intercepciones, capturas y permitieron que el equipo, aunque no se vio bien en ofensiva, no hubiera ningún problema y que ganaran un partido de manera muy cómoda. Entonces eso habla de un equipo que cada vez empieza a formar de buena manera y de una unidad que salió a dar el quite por su equipo. Sí, porque no estaban, porque por un lado las lesiones le han pegado del lado ofensivo a Tampa Bay y la defensa levantó la mano esta semana. Sí, no. Esto que hizo Tampa Bay termina de ayudar a un gran equipo que si ambos lados empiezan a jugar bien, cuidado con este equipo de Tampa Bay. Y bueno, con eso llegamos al final de esta edición del podcast de la semana, para la semana 9 de la NFL. Ya saben lo que siempre les decimos, síganos a través de las diferentes plataformas, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, para que no se pierdan nada del contenido que estamos generando. Por ahí tenemos esta semana otras cápsulas que estaremos liberando. Y pues, ya saben, clic a la campanita. Fue un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Y hasta la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.